Estuvieron los caballeros templarios en América antes que Cristóbal Colón. Los caballeros templarios, también conocidos como la Orden del Temple, constituyen una de las órdenes religiosas y militares más famosas por su inmensa riqueza y por la manera como fueron aniquilados, a través de una conspiración orquestada por el rey Felipe IV de Francia y el Papa Clemente V. Desde el mismo momento en el que comenzó la persecución de los templarios en el año 1307, empezaron a surgir especulaciones sobre cuál fue el destino de su cuantioso tesoro. Una teoría muy popular sostiene que cuando empezaron las persecuciones, un grupo de templarios cargó los tesoros en la flota de barcos que poseía la orden y se lanzaron a navegar, llegando a América casi 2 siglos antes que Colón. ¿Qué hay de verdad en esto? ¿Cuál fue la escalofriante profecía hecha por el último gran maestre, Jacques de Molay, antes de ser quemado en la hoguera? Hay pruebas en Estados Unidos, Nicaragua y Argentina de que llegaron los caballeros templarios a América antes que Cristóbal Colón. ¿Qué encontraron los templarios abajo de donde estaba antes el templo de Salomón? Los templarios aprendieron los secretos de la construcción por lo que encontraron donde estaba el templo de Salomón. ¿Qué es el priorato de Sion? Porque hay una teoría que dice que los fenicios llegaron a América hace miles de años. Los fenicios enseñaron los secretos de la navegación a los caballeros templarios. ¿Quién fue Henry I Sinclair? ¿Los caballeros templarios llegaron a México? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La flota desaparecida de los templarios que pudo haber llegado a América antes de Cristóbal Colón. Para el año 1250, los templarios contaban con un inmenso imperio económico que incluía más de 9.000 inmuebles que abarcaban 50 castillos y fortalezas, viviendas, granjas y templos, una flota de barcos propios, el primer sistema bancario internacional y un ejército de 30.000 efectivos, sin incluir escuderos, artesanos y sirvientes. Cuando comenzó la persecución de los miembros de la Orden en 1307, la flota templaria, formada por unos 13 barcos, escapó del puerto francés de La Rochelle y jamás volvió a saberse de ella. La pérdida de la flota errante ha propiciado la aparición de toda clase de leyendas, incluyendo una que sostiene que el gran maestre Jacques de Molay huyó en uno de estos bajeles y fue capturado cuando regresó a Europa en una misión secreta para morir en la hoguera en 1314. Una teoría señala que la flota de los templarios cruzó el Océano Atlántico y se le adelantó 185 años a Cristóbal Colón en el descubrimiento de América. ¿Qué hay de cierto de esto? ¿Por qué en Escocia se dice que los templarios encontraron un archivo real bajo el monte del Templo de Jerusalén de tiempos del rey Salomón, donde se indicaba cómo llegar a América? La leyenda dice que, cuando los conquistadores españoles llegaron a la península del Yucatán, escucharon que unos hombres blancos ya habían estado allí y que habían entregado su conocimiento a los nativos, apunta la historiadora española María Lara Martínez. ¿Cómo fue el día de la muerte de Jacques de Molay? En marzo de 1314, el gran maestre de la Orden del Temple, el noble franco-condal borgoñés Jacques de Molay, fue condenado a muerte. El proboste que leyó la sentencia dijo: Jacques Bernard de Molay, 23º gran maestre de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y el Templo de Salomón, conocidos como templarios. Has sido juzgado y hallado culpable por tu propia confesión de los delitos de herejía, idolatría, simonía y blasfemia contra la Santa Cruz. Por ello has sido condenado a morir en la hoguera. El condenado de 69 años, envejecido y en el límite de sus fuerzas, tras 7 años de prisión, apenas si pudo susurrar que la sentencia era fraudulenta, porque su confesión había sido obtenida mediante la tortura, y él se había retractado de ella. De nada le valió. El 18 de marzo de 1314, el último gran maestre de los caballeros templarios fue quemado en una hoguera encendida a 700 metros de la Catedral de Notre Dame, en París. Antes de morir, de Molay gritó refiriéndose a sus 2 principales verdugos: pagarás por la sangre de los inocentes, Felipe, rey blasfemo, y tú, Clemente, traidor a tu iglesia. Dios vengará nuestra muerte, y ambos estaréis muertos antes de 1 año. Acertó plenamente en su profecía. Antes de 1 año, el rey Felipe IV de Francia y el Papa Clemente V estaban muertos. Felipe IV se convirtió en su deudor.
Felipe IV de Francia, segundo hijo del rey Felipe III el Atrevido y de su primera esposa Isabel de Aragón, fue monarca francés entre 1285 y 1314. Tanto sus amigos como sus enemigos lo apodaban el Rey de Hierro y el Rey de Mármol, por su carácter severo y rígido. Quizás la mejor definición de Felipe IV la hizo su enconado adversario, el obispo de Pamiers, Bernard Saisset, cuando dijo de él: no es un hombre ni una bestia, es una estatua. El Papa Bonifacio VIII lo tildó de falsificador. Cuando Felipe IV llegó al trono, ya estaba en serias dificultades económicas. Su padre, Felipe III, había solicitado un gran préstamo a los templarios para pagar un rescate, después de ser hecho prisionero en una batalla, y la deuda fue heredada por su hijo. Convertido en un gran deudor de la Orden del Temple, Felipe IV urdió un plan con la colaboración del Papa Clemente V para hacer desaparecer la deuda mediante el procedimiento de exterminar a los acreedores. Felipe IV puso al Papa Clemente V para así tener a su favor a la Iglesia y acabar con los templarios. Cuando el Papa Bonifacio VIII murió en 1303, el nuevo pontífice, Benedicto XI, mucho más conciliador, abolió la excomunión que su predecesor había decretado contra Felipe IV. Benedicto XI murió en julio de 1304, tras solo 8 meses de pontificado, y Felipe IV maniobró para hacer elegir papa al francés Bertrand de Got, arzobispo de Burdeos, quien asumió el pontificado como Clemente V. En el nuevo papa, el rey francés encontró a un individuo de personalidad más maleable, que además le debía el cargo, y al que podía manipular o coaccionar para alcanzar su objetivo de exterminar a la Orden del Temple, y quedar no solo con sus finanzas saneadas, sino rico, apropiándose del tesoro de los templarios. Clemente V declaró herejes a los templarios, y el rey de Francia inició una implacable persecución contra los miembros de la orden, asesinando a muchos de ellos, incluyendo al gran maestre Jacques de Molay. En 1314, Clemente V, en connivencia con Felipe IV, suprimió la orden y transfirió sus bienes al reino de Francia. El antropólogo Jacques de Mahieu supuestamente encontró pruebas de templarios precolombinos en Sudamérica. Jacques de Mahieu fue un antropólogo franco-argentino del siglo XX, de ideología nacional socialista, que ocupó el cargo de director de la Escuela de Formación Política del Partido Peronista. Escribió varios libros en los que mezcló las teorías racistas con las antropológicas. Mahieu sostuvo que los templarios se establecieron en México antes de la llegada de Colón y afirmó haber encontrado evidencias de la presencia en Sudamérica de miembros precolombinos de la Orden del Temple. Según Mahieu, los templarios vinieron a América a extraer metales preciosos y el antropólogo viajó por Argentina, Brasil y Paraguay en busca de pruebas que permitieran confirmar esa hipótesis. Estaba convencido de que los templarios llegaban a la costa atlántica argentina y luego viajaban por tierra hacia las minas de plata que explotaban en Bolivia. Dijo haber encontrado en Paraguay unos moldes que los caballeros de la Orden del Temple utilizaban para fundir barras de plata. La Torre de Newport y su vinculación con los templarios. La Torre de Newport, también llamada Torre Vikinga, Torre Redonda y Viejo Molino de Piedra, es una construcción circular de piedra situada en el Parque Touro, en la ciudad de Newport, Rhode Island, en Estados Unidos. Según la historia oficial, son los restos de un molino de viento construido en el siglo XVII, aunque ha recibido particular atención debido a una teoría de que realmente es varios siglos más antigua, por lo que representaría un testimonio de contactos transatlánticos antes de Colón. La torre de 69 metros de diámetro se sostiene sobre 8 columnas cilíndricas, formando arcos de piedra, 2 de los cuales son un poco más anchos que los restantes. Hubo un tiempo en el que el interior de la torre estaba revestido con yeso blanco liso, cuyos restos aún son visibles en las caras interiores de varios pilares. El historiador y novelista británico Andrew Sinclair lanzó la hipótesis de que la Torre de Newport fue construida por templarios escoceses medievales, liderados por el conde escocés Henry Sinclair, como parte de un presunto viaje a Nueva Inglaterra, unos 100 años antes de Colón. En 1993, una evaluación por radiocarbono dató el mortero de la torre entre los años 1635 y 1698. Huellas europeas precolombinas en Nicaragua de los caballeros templarios. Hace década y media, Luis Bello, un periodista español radicado en Estados Unidos, realizó un documental para la televisión titulado Revelaciones históricas de las naciones templarias de Estados Unidos. Bello sostiene que los templarios estuvieron en toda América entre los siglos X y principios del XIV, y que en Estados Unidos existen pruebas de esta sólida y oculta presencia antes de la llegada de Colón. Según Fernando Reigosa, colaborador de Bello en el documental, el rey Dionisio I de Portugal acogió a un grupo de templarios perseguidos por Felipe IV de Francia y fundó la Orden de Cristo.
Según esta hipótesis, los portugueses, unos expertos navegantes, fortalecieron los conocimientos navieros que los templarios ya tenían por sus múltiples viajes por mar a Tierra Santa, y los ayudaron financieramente para su travesía del Atlántico. Añade la sorprendente y poco conocida existencia de testimonios de la presencia europea en Nicaragua, donde existen petroglifos anteriores a Colón que parecen mostrar a unos caballeros barbudos, con cotas de malla y cascos. El mismo Colón habría dado en cierto modo continuidad a los primeros viajes templarios a América, ya que según Reigosa, el navegante genovés admiraba la mística templaria y puso en las velas de sus carabelas la cruz de la orden. ¿Cuál es el origen de los templarios? En el siglo XII, Jerusalén, ciudad santa de judíos, cristianos e islámicos, estaba en poder de los musulmanes. Para los cristianos que deseaban visitar los lugares en los que se había desarrollado la pasión de Cristo, que los musulmanes controlaran la ciudad en principio no representaba un mayor problema, ya que estos no solían limitar las actividades de los peregrinos de otras religiones. El principal problema de los viajeros cristianos era llegar a Jerusalén, ya que la expansión y la hostilidad de los turcos seleúcidas constituían un obstáculo o un impedimento para el viaje. Los turcos seleúcidas incrementaron su territorio y poder a costa de los reinos cristianos, y robaban y asesinaban a los peregrinos europeos. Además, los propios musulmanes empezaron a hostilizar a los cristianos en la Ciudad Santa. Esto motivó al Papa Urbano II y a la aristocracia francesa a lanzar la exitosa Primera Cruzada, que culminó con la fundación del Reino Cristiano de Jerusalén en el año 1099. Sin embargo, los peregrinos europeos continuaban expuestos al peligro durante sus viajes, y para protegerlos fue creada en 1118 o 1119 la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo del Templo de Salomón, más conocida como Orden del Temple o los Caballeros Templarios. La violencia de los musulmanes contra los cristianos dio origen a los Caballeros Templarios. Después de que los ejércitos de la Primera Cruzada, constituidos principalmente por francos, derrotaron al califato fatimí y se apoderaron de Jerusalén en el año 1099, las peregrinaciones de europeos hacia diferentes sitios sagrados del cristianismo en Tierra Santa se intensificaron. Sin embargo, si bien Jerusalén estaba razonablemente segura con el gobierno de su rey cristiano, el trayecto hacia la Ciudad Santa no lo estaba. Salteadores de caminos y bandidos acechaban a las caravanas cristianas en los caminos y las asaltaban y asesinaban por cientos en el viaje entre la costa de Jaffa y el interior de Tierra Santa. La mayoría de estos atacantes eran musulmanes, que aparte del deseo de apoderarse de un buen botín, resentían la pérdida de sus lugares santos a manos de los cristianos. En torno al año 1119, el caballero francés Hughes de Payens le propuso al rey Balduino II de Jerusalén y a Guarmund, patriarca de la ciudad, la fundación de una orden católica para proteger a los peregrinos. El rey y el patriarca aceptaron la solicitud, que probablemente fue confirmada en el concilio de Nablus a comienzos de 1120, y los templarios recibieron del monarca un ala de la capturada mezquita Al-Aqsa, que fue su primera sede. La matanza en Jerusalén por parte de los cruzados. Fuera porque deseaban proteger a los peregrinos cristianos europeos que viajaban a Tierra Santa, o porque el papado y sus aliados querían hacer prevalecer el catolicismo por encima de las demás religiones, el 15 de julio de 1099, los ejércitos de la nobleza francesa conquistaron Jerusalén. La ciudad cayó después de un sitio cristiano que comenzó el 7 de junio, y según diversas fuentes, el asedio fue muy duro para los sitiadores, ya que sus reservas de agua prácticamente se habían agotado y no tenían dónde aprovisionarse. De 7.000 caballeros que habían salido de Europa, solo quedaban 1.500, más una tropa de 12.000 soldados de infantería en buenas condiciones físicas. Una vez que los cruzados entraron en Jerusalén, comenzaron a realizar una masacre que terminó con la muerte de casi todos los residentes de la ciudad. La matanza no distinguió entre musulmanes y judíos, e incluso algunos cristianos perecieron en medio de la confusión y la violencia indiscriminada. Muchos musulmanes se refugiaron en la mezquita de Al-Aqsa, en donde, según un crudo relato de la cronista Gesta Francorum, la carnicería fue tan grande que nuestros hombres andaban con la sangre a la altura de sus tobillos. ¿Qué encontraron los templarios abajo de donde estaba antes el templo de Salomón? Los templarios tomaron su nombre completo del sitio del desaparecido templo de Salomón, cuya construcción original, atribuida al hijo de David, fue quemada por los caldeos, mientras que la segunda, edificada por los judíos liberados de Babilonia, fue destruida por los romanos. El monte del templo fue la sede de los templarios durante 67 años, hasta 1187, cuando el sultán Saladino conquistó la ciudad. Se afirma que durante su permanencia en el monte del templo, los templarios realizaron excavaciones y rescataron tesoros que han alimentado la leyenda durante siglos.
Entre los objetos de incalculable valor que se dice que los miembros de la Orden del Temple desenterraron en el monte del templo, se encuentran el Santo Grial o copa en la que bebió Jesús durante la última cena, la lanza del destino con la que fue atravesado el cuerpo de Cristo en la cruz, la cabeza embalsamada del mismo Jesucristo y la localización del Arca de la Alianza que, según una leyenda, está enterrada en la actual Etiopía. Estos tesoros habrían sido llevados a Francia por los templarios, cuando tuvieron que abandonar Jerusalén a finales del siglo XII. Los templarios aprendieron los secretos de la construcción, por lo que encontraron dónde estaba el templo de Salomón. Los caballeros templarios se hicieron conocidos, entre otras cosas, por sus habilidades arquitectónicas, como lo demuestran los extraordinarios castillos, fortalezas y templos que erigieron por todo el Medio Oriente y Europa. Entre los inmuebles construidos por los templarios en España sobresalen el Castillo-Palacio de Peníscola, en la localidad de ese nombre en Castellón, el Castillo de Ponferrada, la Ermita de la Veracruz, en Segovia, el Castillo de Jerez de los Caballeros y la Iglesia de San Juan, en Castrojeris, Burgos. El Castillo de la Mayón, en Siena, Italia Central, incluía un albergue para los peregrinos que se dirigían a Roma y una residencia para el Gran Maestre de la Orden. En la cima del Monte de la Tentación, una montaña sobre la ciudad de Jericó, en Cisjordania, los templarios erigieron una pequeña pero formidable fortificación en la que almacenaban agua en cisternas helenísticas y tenían como centro de acopio de armas y suministros que luego escondían en las cuevas cercanas. Algunos sugieren que los templarios aprendieron el arte de la arquitectura gracias a algunos secretos que encontraron en el monte del templo, los cuales, según la leyenda, se remontaban a la época de la construcción de las pirámides de Egipto. ¿Cómo se hicieron tan ricos los templarios? Los templarios practicaron un activo comercio en la ruta entre Europa y Tierra Santa, sustentada en su flota de buques y en los productos que generaban sus miles de granjas y viñedos. La orden controlaba decenas de puertos europeos, tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico. Algunos de los más activos eran el de La Rochelle, centro neurálgico de la orden en el Atlántico, y los de la Marsellesa y Cullier en el Mediterráneo. Este comercio incluía cereales, vinos y otros productos, pero también esclavos y prisioneros de alto valor. Los templarios desarrollaron un sistema bancario proporcionando a los peregrinos el dinero que necesitaban en pueblos y ciudades, sin que tuvieran que llevarlo encima por caminos peligrosos. Actuaban como agentes tributarios, cobrando impuestos en nombre de los reinos cristianos, y recibían infinidad de donaciones en tierras, bienes y dinero. El Papa Inocencio II emitió en 1139 una bula papal en la que exceptó a los templarios del pago de impuestos y les otorgó otros privilegios especiales. Los templarios tenían buques y aprendieron la navegación de los fenicios. Con su flota de buques, los monjes guerreros consolidaron un conjunto de rutas marítimas que partían de varios puertos de Europa. El objetivo de estos buques era el comercio y la guerra. Los templarios controlaban las comunicaciones gracias a que, como estudiosos que eran, habían aprendido las claves de la navegación de los fenicios. Tenían una gran armada fondeando en los puertos mediterráneos y atlánticos en la parte francesa. Esta visión a larga distancia del orbe, junto a la capacidad logística, proporcionaba supremacía si consideramos que, por entonces, el común en los mortales estimaba que en el estrecho de Gibraltar estaban las columnas de Hércules, es decir, que no había tierra más allá. El pueblo fenicio y sus herederos regionales, del que presuntamente los templarios habían aprendido el arte de navegar, estuvieron entre los grandes navegantes y comerciantes de la antigüedad, comerciando por todo el Mediterráneo, aunque no dejaron grandes huellas de su existencia. El centro geográfico de su territorio estaba en el actual Líbano. Dejaron un importante legado cultural a los pueblos posteriores. Según Heródoto, migraron desde las costas del mar Eritreo, el actual Golfo Pérsico, hasta la región del Mediterráneo Oriental, después conocida como Fenicia. Los fenicios llegaron a América hace miles de años. Una teoría atribuye el descubrimiento de América a los fenicios durante el primer milenio antes de Cristo. Esta suposición fue particularmente popular en los siglos XVIII y XIX. A finales del siglo XVIII, el origen de los petroglifos del Addington Rock, Massachusetts, estaba sometido a debate. Ezra Stiles, presidente de la Universidad de Yale, creía que eran hebreos. El escritor y esotérico francés Antoine Coeur de Hevelin afirmó que los petroglifos conmemoraban una antigua visita a la costa de Massachusetts de un grupo de marineros de Cartago. En el siglo XIX, el mormonismo propuso la teoría de que los mulequitas del Libro de Mormón eran ampliamente fenicios en su origen étnico. La teoría de que los fenicios llegaron a América hace miles de años no ha dejado de tener adeptos. En 1996, el paleontólogo estadounidense Mark McNamee propuso que los fenicios descubrieron el Nuevo Mundo cerca del año 350 a.C.
Más recientemente, el historiador italiano Lucio Russo ha teorizado sobre una posible llegada de los fenicios a América en un análisis de la obra Geografía de Claudio Ptolomeo. Al académico y escritor Glenn Marco, esta teoría le parece eminentemente especulativa, sosteniendo que probablemente nunca se sabrá si los fenicios estuvieron alguna vez en América. Se desconoce qué pasó con los buques llenos de oro después de que salieron de Francia. Existen varias teorías sobre el destino de las legendarias riquezas de los caballeros templarios. Muchos creen que cuando empezó la persecución de los miembros de la orden, el oro, la plata y los objetos religiosos secretos guardados en París fueron sacados de la ciudad de contrabando en carros de heno. Durante los juicios a los templarios, el miembro de la orden, Jean de Chalon, testificó que el preceptor de los caballeros del Temple francés, Gerard de Villiers, había sido advertido de los inminentes arrestos y sacó de París un gran tesoro antes de zarpar al mar con 18 galeras. ¿De dónde partió realmente la flota templaria? La ciudad portuaria de La Rochelle es la candidata favorita porque fue el principal puerto francés de la orden, aunque algunos especulan que los barcos escaparon por el Sena. Su destino ha sido debatido durante siglos. Encontraron asilo en Portugal o en Escocia, como han postulado algunos escritores. Según una versión algo controversial, los templarios que presuntamente huyeron de Francia con el tesoro, es posible que hayan ayudado a Roberto I de Escocia a derrotar a las fuerzas inglesas en la batalla de Bannockburn en 1314. Incluso se ha sugerido que los descendientes de los colonos templarios en Escocia navegaron hacia el Nuevo Mundo, llevando su tesoro a Oak Island, en Nueva Escocia, Canadá. ¿Los caballeros templarios llegaron a México? Otra de las teorías sobre la flota templaria fugitiva de Francia, acarreando un tesoro, es que tras salir de La Rochelle en 1307, llegó a suelo mexicano 2 siglos antes de que Hernán Cortés conquistara México Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, el episodio más importante de la conquista de México. De manera que los nativos mexicanos, antes de confundir a Cortés con Quetzalcóatl, posiblemente confundieron a la serpiente emplumada con un caballero templario. Según esta versión, los templarios que cruzaron el Atlántico hicieron la misma ruta que después adoptaría Colón, parando en las Islas Canarias, donde probablemente escondieron parte del tesoro. Estos navegantes habrían seguido una ruta utilizada tiempo atrás, entre 1272 y 1294, por otros templarios navegantes. Uno que sostuvo esta teoría fue el escritor e investigador francés del siglo XX, Louis Carpentier, quien en un libro sobre los templarios afirmó que la plata de su tesoro provenía de unas minas localizadas en la península de Yucatán, México. El autor francés argumentó que los navegantes templarios habían atravesado el Atlántico y llegado a costas americanas un siglo antes que Colón. Carpentier mencionó una leyenda referida a que cuando los españoles llegaron a Yucatán, escucharon hablar sobre unos hombres blancos que habían estado antes ahí, enseñándoles algunos de sus conocimientos a los nativos. Llegaron a América en 1392. En una carta dirigida al presidente de la Fundación Delfos en Argentina, Fernando Flugerto Martí, el escritor y presidente de la Sociedad de Estudios Templarios y Medievales, Fernando Arroyo Durán, escribe: no cabe la menor duda de que el Temple viajó al continente americano antes de su descubrimiento oficial y lo hizo de forma más que planificada. Según esta versión, los templarios hacían sus expediciones de ultramar partiendo del puerto francés de La Rochelle y del puerto gallego de Noya, ambos en el Atlántico, con destino a Perú y México, donde explotaban minas de plata. De acuerdo con esta teoría, el príncipe escocés Henry Sinclair, supuestamente perteneciente a una familia estrechamente ligada a los templarios, patrocinó los viajes de los navegantes venecianos Antonio y Nicolo Zeno, quienes llegaron por primera vez a las costas de América en 1392, justo 100 años antes que Colón. Esto tendría una evidencia en una carta autógrafa de Nicolo Zeno, fechada en 1458, en la que éste describe en detalle las características de las localidades de la costa de Veracruz. A finales del siglo XIV, se dice que el original de esta carta está guardado en los archivos del duque de Portland. En los siglos XIV y XV, Henry I Sinclair, un templario, llegó a Norteamérica. Henry I Sinclair, conde de Orkney y señor feudal de Roslin, fue un noble escocés que vivió aproximadamente entre los años 1345 y 1400, conocido por una leyenda moderna que sostiene que participó en viajes exploratorios de Groenlandia y América del Norte continental, casi un siglo antes de los viajes de Colón al Nuevo Mundo. En 1784, el pastor calvinista y naturalista alemán, Johann Reinhold Forster, dijo que posiblemente Sinclair era el mismo príncipe Schistmni, referido en cartas atribuidas alrededor del año 1400 a los hermanos Zeno de Venecia, en la que describen un viaje que hicieron bajo su mando por todo el Atlántico Norte.
Henry I Sinclair era el abuelo de William Sinclair, primer conde de Caithness, el constructor de la capilla Rosslyn, cerca de Edimburgo, Escocia, que se ha hecho famosa desde la década de los años 1980 por sus supuestas conexiones con los templarios y el Santo Grial. Los escritores Robert Lomas y Christopher Knight creen que algunas tallas exhibidas en la capilla Rosslyn son representaciones de mazorcas de maíz, un cereal desconocido en Europa pero ampliamente conocido en el Nuevo Mundo cuando se construyó el templo. ¿Quién fue Henry I Sinclair y por qué dicen que fue templario? Henry I Sinclair fue un noble escocés que alcanzó el título de Lord Gran Almirante de Escocia, uno de los grandes oficiales del reino escocés antes de su fusión con el inglés para formar el Reino Unido. Padre William Sinclair murió en 1358, cuando Henry tenía 13 años, y a esa edad asumió el título de Barón de Rosslyn. En 1379, el rey Haakon VI otorgó el condado de Orkney a Sinclair, que se comprometió a pagar 1000 nobles antes del día de San Martín, el 11 de noviembre, y a servir al monarca con una fuerza de 100 hombres armados durante 3 meses, en caso de ser requerido. Se desconoce si el rey llegó a requerir la tropa prometida por Sinclair, y si este pagó parcial o totalmente la tarifa establecida. Más tarde, Sinclair fue descrito como un almirante de los mares en las genealogías de los Sinclairs de Rosslyn, de Richard Augustine Hay. Esto se refiere a su posición como Lord Gran Almirante de Escocia. A partir de la década de 1980 empezaron a aparecer publicaciones vinculando a Sinclair con la Orden del Temple. Una de las teorías más comunes sobre el noble escocés es que fue uno de los primeros europeos en visitar América del Norte, en un viaje anterior a los de Cristóbal Colón. ¿Por qué dicen que Henry I Sinclair llegó a América antes que Cristóbal Colón? La afirmación de que Henry Sinclair estuvo en América del Norte en una época precolombina ha sido popularizada por varios autores, en particular por Andrew Sinclair, quien dijo haber descubierto el castillo del escocés en la provincia canadiense de Nueva Escocia. Estas afirmaciones se basan en las presuntas afirmaciones epistolares de los hermanos venecianos Zeno, en las que describen un viaje por América del Norte bajo el mando del príncipe Shishmini, posteriormente identificado con Sinclair. La veracidad de esta versión exige aceptar que tanto las cartas como un mapa atribuido a los hermanos Zeno y publicados en 1558 son auténticos. Sin embargo, la mayoría de los historiadores sostienen que las cartas y el mapa son documentos falsificados por los hermanos Zeno o por su editor. William Thompson, uno de los escépticos más mordaces, dice en su libro La nueva historia de Orkney: ha sido el destino singular del conde Henry disfrutar de una reputación póstuma en constante expansión que tiene muy poco que ver con todo lo que logró en vida. Los templarios encontraron un archivo real bajo el monte del Templo de Jerusalén de tiempos del rey Salomón, donde se indicaba cómo llegar a América. Mezclada con el relato de la presunta presencia de Sinclair en América del Norte, está la afirmación de que el noble escocés era un templario y que el viaje fue patrocinado o realizado en nombre de la Orden del Temple, aunque esta fue eliminada 3 décadas antes de que Henry naciera. Algunos autores especulan con que los caballeros templarios encontraron bajo el monte del Templo de Jerusalén un archivo que databa de los tiempos del rey Salomón, en el que afirmaba que los fenicios de Tiro viajaron a un continente occidental siguiendo una estrella llamada la América, llamada así por la estrella matutina Mandea Nazoraea. Según estos autores, los templarios, Sinclair incluido, aprendieron a navegar a ese continente occidental, siguiendo la misma estrella. La capilla de Rosslyn, en Escocia, tiene imágenes que hablan de los templarios en América. Igualmente se sigue afirmando que la capilla Rosslyn alberga imágenes relacionadas con los templarios. El escritor Andrew Sinclair sostiene que la losa de la tumba, que ahora se guarda en la cripta de la capilla, es la de un miembro de la orden. Según Robert Lomas, en la capilla también hay un grabado que muestra a un caballero con su espada sobre la cabeza de un iniciado, como un símbolo de protección de los secretos templarios. De acuerdo con Lomas, Sir William, el constructor de la capilla y nieto de Henry, es también antepasado directo del primer gran maestro de masones de Escocia, igualmente llamado William Sinclair. En la capilla de Rosslyn estaban los tesoros de los templarios. Se ha señalado que la capilla de Rosslyn fue construida por los templarios. Sin embargo, las fuentes más confiables señalan que el edificio religioso data de 1446, cuando ya había transcurrido más de un siglo de la persecución de los caballeros del Temple y de la muerte de su gran maestre, Jacques de Molay. También se afirma que la capilla tiene unos sótanos en los que se esconde un tesoro templario. Estos sótanos existen, pero al parecer solo contienen criptas funerarias, como muchas otras iglesias de Europa. Respecto a las imágenes parecidas a mazorcas de maíz, lo que probaría que los templarios estuvieron en América, estas tallas podrían asociarse también con flores y otros vegetales. El caballero de Westford, en Massachusetts, prueba de los templarios precolombinos.
El Caballero de Westford es el nombre que recibe un patrón situado en una roca glacial llamada Sinclair Rock, en la ciudad de Westford, Massachusetts, Estados Unidos. El patrón es interpretado de diferentes formas, como una talla, como una peculiaridad natural o como una combinación de ambas. Fue identificado como un caballero medieval a mediados del siglo XX, a pesar de que en 1873 ya lo describieron como una talla de los nativos americanos. Es objeto de especulaciones como una supuesta prueba de la presencia precolombina en América de los caballeros templarios. ¿Qué es el Priorato de Sion? El Priorato de Sion fue una organización fraternal fundada y disuelta en Francia en 1956 por el artista francés Pierre Plantard de Saint-Clair. Plantard afirmó que su priorato era el último frente de una sociedad secreta fundada por el caballero cruzado Godofredo de Bouillon en el monte Sion, en el reino de Jerusalén, en 1099. Afirmó además que el Priorato de Sion había estado involucrado en una conspiración benéfica de siglos de duración para instalar un linaje secreto de la dinastía merovingia en los tronos de Francia y el resto de Europa. Todas estas afirmaciones de Plantard fueron tomadas y popularizadas en 1982 por el libro La Santa Sangre y El Santo Grial, a su vez asumidas por Dan Brown para su novela superventas, El Código da Vinci. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan si realmente los caballeros templarios estuvieron en América antes que Cristóbal Colón. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.